Bienvenidos nuevamente, soy el pastor Winston Medina y el día de hoy vamos a dar respuesta a la gran pregunta: ¿fue Pedro el primer papa de la iglesia? ¿Fue Pedro el primer papa de la iglesia? Y para dar respuesta a esta pregunta tenemos que plantearnos dos grandes preguntas relacionadas con la misma. Número uno, ¿es el papado de Pedro bíblico? ¿Es bíblico? ¿Se sostiene con la Biblia? Y la segunda pregunta, ¿es el papado antiguo? ¿Es antiguo como dice el dogma católico? Lo que enseña la Iglesia Católica Romana en el Concilio Vaticano I de 1870, un concilio que se reunió para decir que ellos se adherían a lo que siempre se había creído. En la descripción les voy a dejar el link del documento oficial donde ustedes pueden entrar y ver lo que se acordó en ese Vaticano I en 1870. Yo se los voy a resumir por razones de tiempo. En pocas palabras, lo que ellos dicen en ese documento es que Pedro es colocado en una posición de primacía. Ellos solamente tienen dos versículos para amparar o para sustentar su aseveración. El primer versículo es Mateo 16, 18 y 19, donde Cristo dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del Hades no prevalecerán contra ella. Ellos ven en esas palabras de Cristo que Cristo estaba llamando a Pedro la roca de la iglesia y que Pedro estaba siendo constituido con una autoridad muy diferente al resto de los apóstoles, que Pedro es el primer papa. Ahí ocurrió el nombramiento de Pedro como papa. Cuando hablamos de primacía, ellos dicen que Pedro fue colocado en una posición de honor y honra, que tenía jurisdicción y que tenía regencia, o sea, capacidad para regir o dirigir a la iglesia con reglas y estatutos y normas. En Mateo 16, 18 y 19 ellos dicen que Pedro es la roca de la iglesia, sobre la cual la iglesia está fundamentada de acuerdo a Mateo 16, 18. Es la roca de la iglesia. Esa verdad, dicen ellos, debe aplicarse. En ese concilio ellos dicen debe aplicarse sobre los sucesores de Pedro, especialmente el obispo de Roma. Los sucesores de Pedro son todos los papas que han existido a lo largo de la historia, que ellos los ven como que si ellos son sucesores del apóstol Pedro. Por lo tanto, lo que Cristo le dijo a ellos tiene relevancia para ellos también, para los obispos de Roma. Y Jesús, dicen ellos, instituyó a Pedro y a sus sucesores como papa. Y en Juan 21, 15, 17, ellos dicen que Pedro es el pastor de los cristianos con un rol muy distinto y especial al de los demás apóstoles. Por lo tanto, ellos le llaman el príncipe de los apóstoles. Y poniendo todo esto junto, ellos concluyen entonces que Pedro fue el obispo de Roma, que Pedro murió en Roma, que su tumba está en Roma y que debido a eso el papa tiene que ser un obispo de Roma y no de otra ciudad. La primacía del papa es la forma de gobierno, dicen ellos, de la iglesia instituida por Cristo mismo en persona. Eso es lo que ellos dicen. Es decir, según ellos, esto ha sido la fe constante de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Por lo tanto, es antigua y es verdad que siempre ha sido creída por la iglesia de Cristo, y que es anatema todo aquel que tenga una opinión perversa o distorsionada de la definición de dogma que este Vaticano esté dando sobre lo que es el papado o la primacía de Pedro y por ende en los sucesores de Pedro, que son los obispos de Roma. Pero hay 5 preguntas que voy a hacerle a los apologistas católicos, y cualquiera de ellos que quiera debatirlo lo debatimos. Esto va a ser muy somero, va a ser un resumen. No voy a ahondar porque quiero ver si algún apologista quisiera debatir este tema para ahondar en los argumentos. La primera pregunta: ¿estaba Cristo identificando a Pedro como la roca incuestionablemente? Incuestionablemente, porque cuando uno ve durante los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia cristiana, uno puede darse cuenta lo que opinaban ellos y cómo ellos definían o entendían la roca de la que se habla en Mateo 16, del 18 al 19, y habían opiniones encontradas. Si Pedro fue realmente colocado como la roca incuestionablemente hablando de la iglesia de Cristo, y la iglesia es infalible, no debería haber ninguna opinión encontrada, sino que debería ser una opinión unánime, siempre creída como lo dice el dogma en el Vaticano I. Segundo, lo dicho en Juan 21, 15, 17 establecía a Pedro como el príncipe de los apóstoles, porque en ese concilio vaticano se declaró que Pedro fue siempre el príncipe de los apóstoles y además que es el primer papa de la iglesia. Da ese versículo, ese significado, tiene ese versículo de Juan 21, 15 y 17. Si lo leemos podemos concluir sin agregarle nada que realmente eso es lo que Cristo estaba diciendo, que él iba a ser el príncipe de los apóstoles y que por ende el papa de la iglesia. Tercero, las palabras de Cristo necesariamente indicaban la creación del oficio de papa. Las palabras de Cristo necesariamente indicaban la creación del oficio del papa en Pedro, con réplica en los sucesores de Pedro y sus poderes asociados. ¿Se puede concluir eso con la sola Biblia? Esos sucesores son únicamente los obispos de Roma y no los de otras ciudades.
¿Por qué solamente los obispos de Roma y no los obispos de otras ciudades? Y ha tenido la iglesia siempre esta fe constante e incambiable o inmutable, como ellos llaman en ese concilio. Ha tenido siempre, esta siempre ha sido la opinión y la fe y la confianza de la iglesia durante todo el tiempo, de que Pedro es la roca, de que Pedro fue el primer papa y de que Pedro es el príncipe de los apóstoles. Tendremos que debatir a la luz de la historia, especialmente los 4 primeros siglos, y también a la luz de la Biblia, si esto fue realmente así. Mi respuesta va a ser sencilla. Si realmente los apóstoles entendían que Cristo estaba nombrando con Mateo 16, 18 y 19 a Pedro como primer papa y como el líder o el príncipe de los apóstoles, ¿por qué en Mateo 18, 1, 5, versículos más adelante, el mismo autor nos dice que los apóstoles estaban tratando de querer ser grandes en el reino de los cielos? Estaban discutiendo quién era el mayor entre ellos. Cristo pone un niño en medio y dice que es mayor en el reino de los cielos aquel que se haga como un niño. E igualmente ocurre esta verdad en Mateo 20, 20 al 28, donde también se están discutiendo la grandeza. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? Si realmente Jesús hubiese nombrado a Pedro como papa, les hubiese aclarado a ellos: bueno, pero ustedes no escucharon cuando yo le dije a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso ya está definido. Pedro es el príncipe de los pastores. Pedro es el grande entre ustedes, el más grande entre ustedes. Pedro es el representante de la iglesia. Pedro es la roca de la iglesia. Por lo tanto, es mejor que obedezcan a Pedro y que sigan allí a Pedro, porque Pedro es el papa. Así que Cristo tuvo esa gran oportunidad. En otra oportunidad, creo que en Juan 14 hasta Juan 16, Cristo dijo: yo me voy, pero no les dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo. Ahí tuvo también Cristo la oportunidad de decir: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Pedro va a ser el vicario, Pedro va a ser mi representante en la tierra. Pedro es la roca de la iglesia sobre la cual se ha de fundamentar la iglesia. No los voy a dejar solo, yo voy a investirlo de poder con el Espíritu Santo y él se va a encargar de ser mi representante en la tierra. Pero no lo hizo tampoco. Cuando uno ve lo que Cristo dijo en Mateo 16, 18 al 19 y lo compara con lo que dijo Marcos y Lucas, que ellos son evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son 3 evangelios que narran un mismo suceso. Es sospechoso que Marcos y Lucas no incluyen lo dicho por Cristo a Pedro: tú eres la roca. Como un evento tan importante donde Pedro está siendo nombrado con una investidura de prominencia como el primer papa, Marcos y Lucas no le dijo eso a su audiencia. Pudieron haber dicho: y la roca, y Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser la roca. Ellos omitieron esa parte, tanto Marcos como Lucas. Solamente Mateo lo incluyó. Entonces esto también, el silencio de Marcos y Lucas, implica de alguna manera que ellos no le estaban dando relevancia a lo que Cristo le dijo a Pedro, porque no fue dicho a Pedro, sino que ellos tenían otro concepto. De manera que cuando uno lee el contexto de Mateo 16, uno puede darse cuenta que Cristo está preocupado es por su identidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Él está preguntando: ¿quién soy yo? Y le pregunta a sus discípulos: ¿quién es él? Y la gente tenía opiniones distorsionadas de Cristo. Unos dicen que eres el profeta, que eres el Elías, que eres Jeremías, que eres cualquier profeta del pasado. Pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y ahí es donde sale Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro dio en el blanco con la identidad de Cristo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa confesión, según lo dicen muchos padres de los primeros 4 siglos de la iglesia, es que es la roca, es la confesión de Pedro al identificar a Cristo con la identidad, valga la redundancia, a la que Cristo quería llevarlos. Así que Jesús está fundamentando su iglesia sobre la confesión de Pedro, y la roca de la que Cristo habla es el mismo, es la confesión, es su identidad de lo que él es, y no Pedro, porque si no los discípulos, es absurdo que los discípulos luego estén debatiéndose y discutiéndose quién sería el mayor entre ellos, unos días después de que Jesús haya hecho esa confesión. Es absurdo. Y además Marcos y Lucas no incluyeron eso en sus narrativas, en sus evangelios, no incluyeron esa frase donde Cristo le dijo eso a Pedro, porque no lo consideraron relevante, porque tenían una conclusión totalmente distinta a la que tiene la Iglesia Católica hoy día. Por otro lado, porque aquel que obró, dice Pablo en Gálatas capítulo 2, 8 al 10, es algo interesante, porque Pablo dice: porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Vean que Pedro no era el príncipe de los apóstoles, sino Jacobo, Pedro y Juan eran 3. Tendrían que haber 3 papas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra
de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. En este pasaje de Gálatas 2, del 8 al 10, uno puede darse cuenta que habían dos ministerios, uno hacia los judíos, que era Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, no solamente Pedro, sino Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como columnas, lo dice el apóstol Pablo mismo, los tres, y eran columnas con un ministerio a los judíos especialmente, y ellos le dieron la señal de compañerismo a Pablo y Bernabé, que fue enviado Pablo y Bernabé a los gentiles, de manera que había un ministerio definido como columna para los judíos, que era Jacobo, Pedro y Juan, y un ministerio definido que fue aprobado de alguna manera por Jacobo, Pedro y Juan, los tres como columnas, a favor de Pablo y Bernabé para que fueran a los gentiles. De manera que si hoy hay sucesión apostólica, tendríamos que tener a un papa representando a los judíos y a un papa representando a los gentiles. Así que esto rompe con la sucesión apostólica. Por otro lado, el silencio de Pablo es muy sospechoso y la opinión contradictoria de algunos padres apostólicos durante los 4 primeros siglos sobre quién es la roca de Marcos 16, 18 y 19, sobre quién es la roca de Marcos 16, del 18 al 19, implica que hay mucho misterio que lleva a cuestionarse el papado. Si los católicos quisieran responder, ellos no pueden concluir de que esta posición romana es probablemente verdadera, sino que si ellos van a dar un debate conmigo, yo estoy abierto a esto, deben concluir que es infaliblemente verdadera y que siempre fue creída desde que Cristo lo dijo por todos los concilios y los padres de la Iglesia Apostólica, y que fue a favor de los obispos de Roma y no de los obispos de otras ciudades. Si inequívocamente podemos concluir de esa manera, de una manera consistente e infaliblemente, entonces su afirmación de que Pedro fue el primer papa y el príncipe de los apóstoles es verdadera. Pero si encontramos inconsistencia en la opinión de los padres apostólicos sobre quién es la roca y sobre lo que significa Mateo 16, 18 y 19, entonces tenemos que descartar que la iglesia tenga una fe constante de todos los tiempos, antigua y creíble. Por lo tanto, la iglesia estará mintiéndonos en este aspecto. Ya que Roma afirma tener la total y absoluta autoridad e infalibilidad sobre todos los cristianos, su afirmación no puede contener errores ni medias tintas. Tiene que ser una aseveración firme y no puede haber contradicción entre los padres apostólicos en la opinión de Mateo 16, 18 y 19. Así que concluyo aquí, no quiero ahondar más en el tema, vamos a considerar esto una primera parte. Si hay comentarios de apologistas católicos o alguien que quiera debatir el tema y quiera que yo le dé una lista de los padres apostólicos que pensaron distinto, yo puedo darse. Además que Pablo, que fue un hombre escogido por Dios y que estuvo en silencio respecto a este tema tan importante, ¿cómo se le va a pasar por alto no haber escrito un libro o un capítulo entero para reconocer la preeminencia? Más bien encontramos a Pablo en Gálatas capítulo 2 reprendiendo al mismo Pedro porque estaba actuando hipócritamente, enseñando la circuncisión y enseñando a judaizar, y Pablo lo resiste, siendo Pablo aún un nuevo creyente, lo resiste cara a cara y le dice hipócrita públicamente, una cosa que no estaría aceptado el día de hoy, porque el Papa es incuestionable, como lo dice ese Concilio Vaticano I, es infalible, y cualquiera que tenga una opinión distorsionada o perversa, como ellos lo dicen allí, entonces sea anatema. Nosotros sabemos que bíblicamente anatema significa maldito, aunque ellos han tratado de redefinir el anatema y han dicho no significa maldito, sino que significa separado de la iglesia de Cristo, que da lo mismo a la larga, porque totalmente lo que están diciendo es que están condenados eternamente. Bueno, que el Señor les bendiga, y esta es mi primera parte sobre el tema del papado para reflexionar. Hasta luego. Bendiciones.